¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda proviene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa. Padre, te damos muchas gracias porque podemos estar el día de hoy aquí en tu casa, dándote alabanza, dándote adoración. Señor, aquí están nuestros corazones. Aquí estamos, Señor, dispuestos para podernos encontrar contigo. Nos haces mucha falta. En estos tiempos difíciles, Señor, la fe de muchos ha menguado. Pero tenemos la certeza de que tú eres ese Dios vencedor, que eres ese Dios glorioso, que venció la batalla y venció a la muerte y ahora estás resucitado a la diestra del Padre. Y es ese Dios al que adoramos, es ese Dios al que alabamos. Eres tú, nuestro amado Jesús. Llegará, los reinos se inclinarán, cadenas
cadenas romperá y toda alma alabará, pues quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, se doblará toda rodilla. Oh, puertas abran ya, camino para nuestro Rey. Él vino a salvar y al cautivo liberar, pues quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, se doblará toda rodilla. ¿Quién detiene al poderoso? 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 Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, se doblará toda rodilla. Gracias, Padre, porque esperamos en tu palabra, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es verdad. Y el día de hoy, Señor, clamamos por esa presencia tuya en esta casa, que se abran las ventanas de los cielos y derrames de tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Y tu Espíritu Santo pueda ser derramado en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestras familias. Y nuestro corazón arda en adoración para estar en tu presencia y poder proclamar con nuestros labios tus grandezas. Y nada nos detenga, Señor, en abrir nuestra boca. Nada, Señor, por fuerte que sea, haga que nuestros labios cesen de adorarte y de darte alabanza y darte adoración, porque tú eres digno, Rey. Úneme a tu río, dame
provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Ven, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, ven, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Padre, te damos gracias. Cuán bello es estar ante tu presencia, Señor. Gracias por derramar bendición. Gracias por derramar también misericordia. Pero también gracias por derramar gracia sobre nosotros, porque nos permite acercarnos a ti. Gracias porque en esta semana hemos podido ver tu mano, esa mano que nos conduce, que nos guía, que nos ampara y que nos muestra su amor día con día. Gracias, Padre, porque siempre que estamos delante de tu presencia, todo lo demás no tiene ningún valor.
Y el día de hoy podemos conocer y alabarte y adorarte. Y te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tu Espíritu Santo ha estado obrando en cada uno de nosotros. Gracias porque el día de hoy tu palabra es viva, traspasa todo en nosotros y nos muestras que delante de ti tú eres santo, santo, santo. Te damos gracias en esta tarde. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Qué gusto. ¿Cómo estás, bro? Marco, súper bien. Bien, un gustazo verte, un gustazo estar aquí contigo. Y también gracias a los chicos de Alabanza que el día de hoy estuvieron con nosotros. Gracias por su tiempo, su dedicación y su servicio. Semana 71. Imagínate. Esteban, hace 70 semanas tú empezaste con Joe Weston. Lo Así dijeron es. en la mañana. ¿Pensaste tanto No. tiempo? Cero, nada. O sea, no me imaginé. O sea, un año, más de un año. Está increíble, pero tenemos la ventaja de que podemos hacer programas como este, donde podemos profundizar un poco más en la predicación. Y qué gusto que estés conectado hoy aquí con nosotros en esta tarde, hermosa tarde de domingo, después de la comida, bastante rica. Espero que hayas comido rico y bien y que estés preparado para lo que se viene. También saludamos a nuestros amigos que nos están ayudando aquí en el servicio de lenguaje de señas. Gracias por estar aquí, los puedes ver por aquí abajito. Les mandamos un fuerte abrazo. Y hoy tuvimos 2 superhéroes y te pusiste triste, pero ¿por qué te pusiste triste? Cuéntanos. Me agüité porque es el último día donde va a estar, bueno, el pastor compartiendo la serie de superhéroes. Hoy se compartieron, se enseñaron a los 2 últimos superhéroes. Entonces, por eso estoy un poco triste, pero feliz porque hubo buenos premios. Hubo premios. Sí, la calatrivia, muy buenos. si no te conectaste, estuvo impresionante. Fueron 2 calatrivias diferentes. Tuvimos premios especiales, cómics de única edición. Así que te invitamos a que te sigas conectando la próxima semana, que tendremos igual una nueva serie. Y hoy terminamos lo que, como dice Esteban, nuestra serie de superhéroes. Desde el principio de la serie tuvimos invitados, aprendimos muchísimo con cada uno de ellos, grupos de expertos en cada uno de los personajes. Y hoy, ¿qué personajes vimos en la mañana? Hoy vimos a Spider-Man y vimos a Hawkeye. Esos fueron los 2 superhéroes de los que aprendimos hoy, junto con sus respectivos personajes bíblicos. ¿Y hoy te gustó más? Híjole, creo que Spider-Man, porque no había visto la relación que tenía Con Eliseo. con Eliseo. O sea, fue como, órales, qué impactante que un superhéroe que veía de chiquito estuviera tan relacionado con este personaje bíblico. Pero Y es de suma importancia ver, y cualquiera de los personajes nos enseñó muchísimo. Así que si tú te conectaste y aún así, como dice Esteban, te quedaste con la impresión de wow, ¿cómo comparamos estos personajes? Si tienes preguntas, tienes dudas, mándalas, las vamos a estar revisando, vamos a estarlas pasando a nuestros invitados. Hoy tenemos un panel. tremendo panel. Tú tremendo. recomendaste a uno, sabemos que recomendaste a uno, así que te damos gracias porque está ya un poquito nervioso, pero está ya. Te recordamos el último punto, lo hacemos todos. ¿Y te parece si oramos por este servicio, Esteban, ya para pasarle los micrófonos a la plática? Oramos, Sí. por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque tú permites este tiempo en el cual podemos indagar y conocer más de los mensajes que nos diste en la mañana. Te damos gracias por la vida del pastor Gilberto, de Joel y de todos los invitados que tenemos. Gracias por esta serie que ha sido de bendición para todos nosotros. Gracias por renovar nuestro pensamiento e invitarnos a ver más dentro de ti. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Y te parece si les pasamos los micrófonos al pastor y a Gilberto? Al pastor Gilberto y a Joe. Vamos para allá. Vamos para allá. Gracias, Esteban, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí está. Gracias, muchachos, también al equipo de Alabanza. ¿Sí me escucho? ¿Se está escuchando bien? Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, van a prestar ahí está.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias al equipo de alabanza por ese tiempo y de adoración, y también a Marco y a Esteban, que yo ya vi que Esteban tiene aquí influencias y nos trajo un invitadazo. Me dio la fuerza, pero feliz de estar con ustedes, listo para ver, o sea, no llevo mucho tiempo sin enterarme, no vengo tan preparado, pero vengo listo para platicar sobre estas predicaciones que han estado muy interesantes. Han estado bastante interesantes. Y bueno, hoy estamos cerrando, hoy estamos, ¿a qué? Esta, no sé, acá. Hoy estamos cerrando ya la serie de superhéroes. Yo sé que algunos de ustedes, algunos no les ha gustado demasiado, muchos otros nos han dado los mensajes de agradecimiento y bueno, sorprendidos también por lo que hemos podido estar aprendiendo durante esta serie de prédicas, comparando a un superhéroe de la vida cotidiana, de la fantasía, pero inspirados muy inteligentemente en héroes y en personajes bíblicos. Y bueno, hoy podemos cerrar esta serie con Hawkeye y Josué y Spider-Man y Eliseo, dos personajazos que yo creo que no había mejor manera de poder cerrar esta serie de predicaciones. Y bueno, también nuestro agradecimiento por haberla desarrollado, y también gracias porque hoy tenemos un panel bien interesante. De este lado tenemos, y empezamos presentando a las mujeres, a Annie Doms. Annie Domínguez, ¿cómo estás? Annie Doms, la Wonder Woman. Wonder Woman, empresaria, youtuber, influencer. Muchas gracias, Annie. Muchas gracias, Annie. Y acá tenemos al buen Eric. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, nervioso y listo para estar platicando con ustedes, que aquí ya vi que tenemos a la enciclopedia de los superhéroes, tenemos a el pastor que es un crack, tenemos a Joel que es otro crack, y a Annie Doms que wow, es toda una influencia ya. Pero dicen las malas lenguas que tienes como 500 superhéroes allá en tu casa. Las malas lenguas están mintiendo. Que son 250. Ahí tengo por 5 figuras, ya me tachan de geek en la casa, pero pues sí, me gustan las películas de superhéroes. No soy así el más conocedor, pero me gustan, y este tipo de predicaciones siento que ayudan a que gente, desde niños hasta adolescentes y jóvenes, conecten más y se interesen más en la palabra de Dios, como usted ha predicado muy correctamente y asertivamente para llamar la atención de las nuevas generaciones, por así decirlo. Bueno, es que yo creo que antes de entrar en el materia, un comentario breve. Hubo un tiempo en el que la iglesia religiosamente, y no toda, pero sí muchos cristianos, satanizaron a los superhéroes, decían que eran del diablo. Yo creo que a veces se pudieran haber filtrado los gustos personales. Es válido que a la gente no le gusten y que digan eso no me gusta, está bien, es respetable, pero satanizarlo es otra cosa. Y comentaba con Annie, porque me di cuenta que ella es zurda, y que hubo una época en que a la gente zurda se les satanizaba. Entonces les amarraban la mano izquierda para obligarlos a ser derechos, porque la gente, hubo una época en que en su teología se le metió que ser zurdo era del diablo. Y dices, bueno, ¿qué onda? Y algunos se enojan, o sea, ¿qué horas cambió la doctrina? No, la doctrina nunca ha cambiado. Más bien yo creo que algunos cometieron el error de satanizar sin saber. Y yo les decía, a mí me hubiera gustado un día haberme sentado con Stan Lee, el autor de la mayor parte de los superhéroes, y haber platicado con él y haber dicho, a ver, platícanos, ¿cómo se te ocurrió? O sea, ese hombre ya se murió, pero en la medida en que yo fui estudiando me di cuenta que ese hombre fue un genio que supo plasmar lo esencial de diferentes personajes para inspirar a algún superhéroe. Y en todos lo que él ponía era los valores, lo que un ser humano es capaz de hacer, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso a mí me deja satisfecho de haber investigado. Yo no era fan de los superhéroes, lo confieso, pero me llamó la atención, y máxime cuando me fui dando cuenta y me puse a investigar, bueno, ¿y quién era Stan Lee? Me di cuenta que él también, un hombre judío, y que en los momentos en los que los judíos eran más perseguidos, como que dijo, le voy a dar al mundo una sopa de su propio chocolate y los voy a hacer, y perdón la palabra, nadie se vaya a sentir ofendido, pero él pensó, voy a hacer que adoren a personajes judíos. Y entonces se le ocurre brillantemente crear superhéroes que judíos y no judíos
cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, terminaron diciendo, wow. Y entonces todo el mundo le compraba a sus hijos juguetitos y veía series y cómics por una mentalidad de decir, ¿nos persigues por ser judío? Pues yo te voy a demostrar lo que somos capaces de hacer los judíos. Eso creo que es clave en todo esto. Sorprendente, ahí está, ya se escucha, sorprendente. Y bueno, acabando de presentar, Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias. Igual que los demás, ya un poco triste porque se acaba, pero muy feliz por haberme invitado a participar. Muy feliz también, lo estaba comentando, por ayudarme a recordar unos grandes momentos con mi papá. Para los que recuerden, yo platiqué cómo empecé con esto, pues fue la forma de mi papá de hacerme leer. Finalmente, una sugerencia de alguien en pedagogía. Entonces, esta serie me ha ayudado a tener buenos recuerdos. Hoy, lamentablemente, hay una situación con mi papá, pero esto ha ayudado a recordar lo que son los buenos tiempos y a pedir por mi papá más con el corazón. De eso estoy muy agradecido. Y de lo que también estoy agradecido es que haya ayudado, Pastor, a que se pueda ver esto de otra manera, que se pueda ver un cómic como lo que es una forma de contar una historia, y cada quien decide con qué decide quedarse de esa historia. Así es. Bueno, ¿Sí? También tenemos por ahí la historia de nuestro amigo Eric Olarte, que él acostumbraba a dibujar historias bíblicas como cómic. Y a raíz de varios comentarios que le llegaron, dijeron, no, es que eso no nos gusta, lo dejó de hacer y lo dejó mucho tiempo. Y bueno, tiempo después retomó gracias a la serie, y de repente por ahí se encontró un video de YouTube de Calacoya con los cómics, lo vio, se sorprendió, y bueno, hoy le estamos mandando también un saludo a nuestro amigo Eric y animándolo, y ya hablamos con él y tú has hablado con él en privado, animándolo a que siga haciendo eso, porque bueno, vimos que ayuda a que muchas personas, muchos niños, muchos jóvenes también se conecten de una forma sencilla y simple con el Evangelio, que puede llegar a ser muy poderoso. Sí, le mandamos un saludo a Eric, a su esposa Ale, para que se mejore, y aquí una exalumna de Dos Eric. exalumnos. Bueno, sí, dos yo viví exalumnos. esas Dos historias, exalumnos. padrísimo. Música, todo, era entonación, historia, padrísimo. Dibujos, todo, sí. Bueno, pues tenemos mucho que platicar. También estoy platicando ahorita con Alfredo acerca de cómo hay muchas historias de los cómics y de otras películas que asemejan muchos principios bíblicos, que están inspiradas también en algunos personajes, y que nos daría para platicar tendido, y ya empezamos a imaginarnos y a recordar obras de teatro y películas y cómics, y ya nos vemos por todos lados, ¿no? Hay mucho que realmente que fue inspirado en todo esto, pero hoy vamos a hablar un poquito de estos dos personajes de Josué, de Eliseo, ver también los expertos, por acá la experta y el experto, que nos pueden llegar a mencionar. Y la enciclopedia. Bueno, y la enciclopedia, eso es otra cosa. A ver qué podemos aprender de ellos. Yo tengo por aquí unas preguntas y ahorita a ver si llegan también a las redes sociales. Y yo les quiero primero preguntar acerca de Josué. Ahora, Josué durante mucho tiempo llegó a ser el segundo lugar, llegó a ser el número 2. Fue preparado y mediante, como lo vimos en la mañana, un proceso de discipulado, después se convierte en un líder para la generación. Pero durante mucho tiempo él llegó a ser el segundo, el número 2, y tuvo que guardar su fe, tuvo que estar como incubando en su fe para cuando le tocara llegar a ser líder, pudiera llegar a ser el máximo líder, que como lo vimos después, hoy podemos saber que él representaba a Jesús porque rescató a su generación y pudo hacer cosas que nadie había hecho hasta su momento, y que hoy vemos, y hay muchos cristianos que su versículo favorito está dentro del libro de Josué. Pero ¿cómo ven ustedes cómo podemos como cristianos nosotros esperar cuando tal vez no es nuestro momento, pero tenemos que seguir confiados, tenemos que seguir con fe, tenemos que seguir con el objetivo en la mira, olvidándonos de lo que está atrás y siguiendo, avanzando hacia adelante? Esa es la primera pregunta que yo quiero soltar sobre Josué, y ahorita nos vamos yendo por otros lados. Ladies first. Muchas gracias. Qué pregunta tan interesante. ¿Cómo esperar? Esto creo que lo hemos visto en demasiadas ocasiones, no nada más con Josué. Podemos agarrar a un David
que fue ungido para ser rey, pero ¿cuántos años pasaron desde que fue ungido a que en realidad fue rey? ¿Qué es lo que se hace en la espera? Prepararte. Ese creo que es la palabra clave, dejar ser moldeado, dejarte ser moldeado por Dios. En ese tiempo de preparación, escucha a los profesionales, escucha a los que tienen más sabiduría, escucha obviamente a las voces sabias, no a los que no te van a aportar nada. Estoy hablando de personas con experiencia, y de ahí los papás, tus pastores, tus hermanos mayores espiritualmente, hermanos de iglesia. Déjate moldear y prepararte escuchando el consejo de ellos, porque ellos ya vivieron, pasaron un recorrido mayor. Entonces yo creo que eso es una parte, escuchar, dejarte ser moldeado, prepararte, y básicamente eso. ¿Ustedes qué quisieran aportar? También siento que puede ser muy importante en ese momento de espera el rodearte de personas que te inspiren y que te lideren y tú ser un buen discípulo para dejarse, como tú dices, ser moldeado por Dios. En esa etapa de espera, siento que las personas que te rodean, tú terminas siendo como ellos, terminas adoptando maneras, formas hasta de vestir, que puede ser lo más irrelevante. Y siento que una de las cosas más relevantes es rodearte de personas que te inspiren cada vez a ser mejor, a solidificar tu fe, a confiar más en Dios, a creer más. Y bueno, eso considero que también las relaciones son algo muy relevante, y rodearte de personas que te inspiren y que te lleven y que te preparen para tu futuro. Y qué mejor que Dios decida quiénes son esas relaciones, quién va a ser ese círculo que te lleve a... Dentro de eso tiene que estar en mantener la visión en la meta. De la misma manera que un montañista quiere subir el pico de Orizaba o el monte Everest, tiene que esperar buenas condiciones, tiene que tener buena preparación, e incluso tener que enfrentar la posibilidad de que cuando ya está listo en la base hay un cambio, y tiene que adaptarse y esperar y entender que no es el momento. Lo segundo que también se necesita es entender que siempre tenemos algo para aprender. Como mencionan, tienes que escuchar el consejo, escuchar la guía, discernir discernir el buen consejo, discernir lo que es una buena intención, porque definitivamente nadie da un consejo esperando que ocurra un mal, pero posiblemente no tiene la mejor situación. Pero hay que saber discernir, pero mantener esa meta. De la misma manera que Josué se le dijo, tú lo vas a hacer un día, nunca se le dijo cuándo, pero él confió en precisamente, hay una meta y hay un tiempo, y ese tiempo va a llegar. Como dijeron los pastores, gente que esté. Yo tuve la gran bendición aquí en Calacuaya de tener a Alex Medrano como mi pastor de jóvenes, tuve a Jorge Martínez, no tuve a tu papá, pero hay cinco predicaciones muy importantes para mí. La primera del Gadareno que dio tu papá, algún día nos tendremos con cafecito y le contaré cuáles, pero también ha sido muy, muy inspirador eso. Mira, pues creo que Sí. ¿Se escucha? Ahí está. Sí. Ok. Hay que bajarle a la mezcla general. Ahí está. Perdonen las fallas técnicas. Bueno, creo que en conjunto la respuesta es rodearse de gente que te van a ayudar a crecer, ¿no? Y a su mismo, yo siempre he dicho, siempre rodéate de gente que puedes llegar a ser mejor o más grande que tú. Y eso creo que eso habla muy bien tanto de un líder como de un discípulo, y la importancia que también existe en el estar en un crecimiento constante, no pensar o no creer que ya llegaste al último escalón, sino siempre puedes seguir avanzando, siempre puedes seguir creciendo, y eso creo que es algo que tenemos todos en común. Acuérdate ahora, de una alabanza que tienen, que es mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Seguimos teniendo material para crecer. No, y nuestro respirar es una alabanza de oración constante, y tenemos que estar conscientes de eso. Muchas veces nos olvida, pero es algo que no podemos dejar de recordar. Y algo que yo creo que todos somos como Josué en los dos sentidos.
hay momentos en los que nos toca aprender de otros y hay momentos en los que nos toca estar quizás al frente de algo o de alguien o de un grupo o de un proyecto o de lo que sea. Y al igual que Josué, él tuvo un excelente maestro que fue Moisés. Pero Moisés le dijo, y yo estoy orando para que Dios te libre del consejo de los espías, porque también sabía que en un momento podían influir negativamente en él. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de Josué cuando escuchó a los otros 10 diciendo, no, está del cocol, nos van a matar, esos son los gigantes, nosotros somos unas langostas. Y yo creo que como cualquier ser humano, a lo mejor pasó por su mente, ¿habré visto lo correcto? ¿O qué onda? ¿Por qué todos ven mal y yo veo bien? Y a veces eso nos pasa a todos, porque a veces cuando la gente te empieza a cuestionar, yo creo que cualquiera puede llegar un momento en que diga, pues a lo mejor estoy mal, y entonces eso te obliga a frenarte, a meditar y a revisar tus propias convicciones. Y eso yo creo que esa es una lección para cualquiera de nosotros. Es una buena lección. Ahora tenemos por ahí una pregunta, entonces vamos con Marco y con Esteban para que nos hagan la pregunta que llegó por ahí. Sí, muchas gracias. Están llegando preguntas, gracias a ustedes que dan su tiempo, todos conocedores, expertos, todos son enciclopedias. Y me dice acá las malas lenguas que sí tienen muchas figuras, ¿no? En casa. Sí, que también no diga que no hay. Y la primera pregunta es la siguiente. Uno de los versículos más famosos es Josué 9:1. Quiere decir que cada vez que Dios nos pida este esfuerzo, el de esfuérzate y sé valiente, es un ejemplo de que cada vez que diga, cuando dice tienes que esforzarte es porque vamos a ser débiles, y cuando dice vamos a ser valientes es porque nos dará miedo, es porque Dios ya fue al futuro y vio que íbamos a depender de ello. Buena pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que a veces Dios nos prepara porque en realidad Josué lo que iba a enfrentar a partir de ese momento era una temporada de guerras. Es difícil comparar el liderazgo de Moisés con el liderazgo de Josué porque Moisés tuvo su complejidad, sacar a un pueblo esclavo, cambiarle la manera de pensar, cruzar el desierto, enseñarlos a depender de la comida que cae del cielo, agua de la roca, etc. Pero ahora a Josué le toca lidiar la guerra, un pueblo que tampoco es militar, lo tiene que volver militar, lo tiene que disciplinar, tiene que atreverse a enfrentar a, como decía la Escritura, reyes más fuertes y más poderosos que él. Así que de alguna manera su liderazgo también tiene su grado de complejidad muy pero muy alto, y yo creo que cualquiera de nosotros, cualquiera que tuviera que estar enfrentando guerras, necesitamos que alguien nos diga esfuérzate y sé valiente. ¿Y cuántos cristianos conocemos que cuando ven que cuando empiezas a meterte en los campos de la vida espiritual y tienes que enfrentar batallas, la gente dice no, viva la paz, hasta aquí llegué, ya no cuenten conmigo, mejor me regreso a mi vida antigua y el diablo no me tocaba, porque a la gente le da miedo. Y Jesucristo lo pone como ejemplo en la parábola del sembrador, ¿no? ¿Cuántos cuando empieza la persecución huyen? Y hay que decirlo, en la vida espiritual hay que enfrentar muchos obstáculos, hay que enfrentar guerras, y yo creo que la instrucción que Dios le da a Josué es una instrucción aplicable a cualquiera de nosotros: esfuérzate y sé valiente. Muy bien, pues buena pregunta. Anita, perdón, Anita. Yo creo que también Dios conoce nuestra humanidad. Es por eso que Dios habla directamente a nuestras emociones, que deben ser controladas bajo el Espíritu Santo. Si nos dice tanto en la Biblia de no temas, no temas, no temas, alrededor de 365 veces, una para cada día del año, es porque Dios conoce nuestras emociones. Es porque Dios sabe cómo podemos sentirnos frente a cierta X o Y circunstancia. Entonces, si nos dice esfuérzate y sé valiente, es porque sabe que en nuestras emociones podemos vivir me siento muy cansado el día de hoy, quizá mañana, ¿no? Postergar. O tengo miedo, no sé si puedo armarla, ¿no? Pero ahí es Dios,
confrontando esa parte y seguir su voz. Sí, como que Dios sabe que la naturaleza del ser humano es el temor y Él es la única manera en la que ese temor se puede huir, y eso es lo bonito de Dios. Es lo bonito. me gusta mucho. ¿Quieres decir algo? Acuérdense justamente de Esfuérzate, como comenté, mi personaje favorito es Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Ahora no te dejo hasta que me bendigas, y luchó toda la noche. Fue valiente y fue esforzado. No fueron 5 minutos, no fueron 10, 15. Entonces lograr las cosas requiere que tengas esfuerzo y que seas valiente, y como se dijo hoy con la aplicación de Spider-Man, creer que es posible. Sigue siendo parte de la fe de mirar hacia la meta, creer que es posible. Ahora, esa batalla la leemos muy rápido, pero ahorita, por ejemplo, estamos a la mitad de los Olímpicos. Acaban de empezar hace unos días los Olímpicos y de repente vemos ahí las luchas grecorromanas y vemos que les dan 3, 4 minutos por cada round y terminan súper cansados. ¿Te imaginas lo que fue esa batalla que duró horas? O sea, que fue durante toda la noche. Al final, seguramente, de lo que nosotros podemos llegar a ver, no es ni una fracción de lo que en realidad sucedió, y es algo que realmente nos maravilla y no podemos llegar a comprender con simplemente leerlo. Tenemos que tratar de verlo desde otra perspectiva para poder realmente entender lo que sucedió. Bueno, hasta ahí Josué. Ahora Hawkeye, ¿tú eres fan de Hawkeye, Ani? Sí. ¿Por qué razón? Además de que el actor yo creo que está medio guapetón. Sí, bueno, era mi crush de niña, tiene Era que tu ver crush con de eso, niña. por eso investigaba el personaje. Pero no, dejando de lado al actor, también me interesaba su historia, saber que había venido de un contexto de tanta violencia, saber que había venido de un contexto de mucha maldad, también huérfano. Entonces, ¿qué haces cuando no tienes una figura de autoridad? ¿Y cómo creces de una manera... en donde no entres en vicios o no entres en influencias, te juntes con malas influencias, ¿no? Entonces era lo que me llamaba la atención, porque una persona con un contexto así decidió servir a la humanidad, ¿no? Decidió entrar con S.H.I.E.L.D., empezó con los Avengers, con los Vengadores. Entonces era lo que me llamaba la atención de este personaje, y pues todo va relacionado con su infancia, eso. Wow, es una historia. Y bueno, y como pudimos ver en la mañana, que fue un villano por las razones de lo que vivió en su infancia, lo orillaron a hacer ciertas cosas, y después de un proceso se convierte en alguien, como bien dijiste, sirve a la humanidad. Y ahora nuestra enciclopedia de los superhéroes, algo que nos puedas contar acerca de Hawkeye. Pues bueno, como bien dicen, Hawkeye fue un villano. Y su paso a superhéroe empieza porque se siente vacío, incluso en la historia donde él se convierte, vamos a decirlo así, él mismo provoca que a su propia banda lo capturen. ¿Cómo lo capturan? Él hace sonar la alarma de un banco que estaban robando. Entonces él mismo dice, es que esto no está bien, estoy cansado, tiene que haber algo diferente. ¿Qué ocurre posteriormente a eso? Viendo las grabaciones se dan cuenta de lo que él hizo. Entonces hay algo, y fue Nick Fury quien le da la oportunidad de unirse a S.H.I.E.L.D., pero fue a partir de que vio algo. ¿Qué es lo importante de la enseñanza y de lo que tenemos con Hawkeye? Como dijeron, se volvió un superhéroe, pero ¿qué es lo importante? Alguien le da la oportunidad de ser ese superhéroe. No es solamente tuvo una buena intención, alguien creyó en él, que eso es lo más importante, y es otra manera de volverse un superhéroe. No necesitamos los poderes o las grandes aventuras, podemos ser un héroe apoyando a alguien, haciendo que no desfallezca esa persona, que es parte del liderazgo que también se puede ejercer, hacer que esa persona crea en sí misma y que pueda hacer otra. Y lo más importante, Hawkeye, hay muchos chistes, no tienes poderes, eres el que menos sirve, pero ¿qué creen? Está ahí y sigue ahí. Y dice, podré tener solo un talento, pero el talento lo pongo a disposición de ir hacia adelante en una misión. Wow. Lo que significa que no hay héroe chico. Sí, no hay héroe chico. Qué impresionante, qué impresionante.
Bueno, vamos a dejar tantito por Hawkeye porque ahora tenemos que irnos a este otro superhéroe. Y acá tenemos al experto de Hawkeye, a la experta en Hawkeye, el experto en Spider-Man y la enciclopedia de las dos. Spider-Man lo pudimos comparar con Eliseo, que también son dos historias paralelas. Los dos resulta que son adolescentes, que les es conferido un gran poder y conlleva una gran responsabilidad. Cosa que ninguno de los dos sabía hasta que alguien no se los hace saber. Ahora, yo les quiero preguntar una cosa. ¿No creen que ustedes, hablando de Eliseo, el pedir una doble porción no era algo como egoísta, no era algo como egocéntrico, no era algo como demasiado ambicioso? Porque puede llegar a ser, pues que, y mencionabas en la mañana el ejemplo del pastel, cuando te dan una rebanada de pastel, te preguntan, ¿la quieres tamaño oblea o quiero una rebanada normal? Y hay unos que dicen, no, quiero doble, y te dan una rebanada así grandota. Cuando pides una doble porción, dos veces el poder, o vas y pides una hamburguesa, no estás pidiendo demasiado, realmente es algo que se puede pedir, algo que no se puede pedir, que se ve bien o que se ve mal. ¿Qué podemos pensar acerca de pedir una doble porción? Yo siento que todo en exceso es malo excepto una sola cosa, que es el Espíritu Santo y la presencia de Dios. Todos los que estamos en contacto con ella siempre vamos a querer más, así que no se me hace justo juzgar a Eliseo por pedir el doble de lo que vio que cambió la vida de otra persona. Pedir más de eso que cambió totalmente a alguien, que inspiró y que lo hizo ser quien es. Pedir más de eso o querer de eso, no se me hace justo juzgar al gran Eliseo. Gran Eliseo, muy bien. Pienso que puede ser una situación muy, muy consciente de sé lo que quiero hacer, sé lo que debo hacer y sé lo que necesito. Entonces no necesito necesito el doble para poder cumplir lo que está en mi corazón, lo que se me ha dicho. Bueno, también de Salomón podríamos decir que fue muy ególatra, pero él dijo, tengo temor, pido que me des sabiduría para guiar a tu pueblo, porque estoy consciente de lo que va a venir y sé lo que necesito. Sí. Entonces yo creo que es algo muy consciente por parte de Eliseo, saber qué necesito. Y finalmente, como he dicho, el Espíritu Santo no tiene límite. Lo cañón es que Eliseo estaba chavito, o sea, no era, a lo mejor imaginamos Eliseo, el gran personaje bíblico, como alguien mayor, alguien ya con barba y canas y demás, pero era un adolescente, o sea, y desde adolescente sabía lo que necesitaba para poder cumplir el llamado que iba a cumplir durante varios años, durante mucho tiempo, y lo pide estando muy adolescente. Eso es algo impresionante. No sé si quieran opinar algo al respecto. Gracias. Pues algo también que comentar, más que ver a un hombre con ambición, es un hombre con visión, ¿no? Visionario, porque sabía la misión que tenía en la tierra, sabía la misión por la cual Dios lo había pues llamado. Hay que saber el proceso, cómo Elías lo llamó y él tuvo que dejar atrás a lo que se dedicaba. Empezó a matar lo que era su fuente de ingreso, ¿no? Cuando Elías lo llamó. Entonces, dejar atrás todo eso, mínimo era como para decir, tengo la visión que Dios puso en mi vida, y pedirle a Elías, voy a pedir el doble, bueno, le pido a Dios, y así fue. Me gustó eso que dijiste, Anita. Él tuvo la visión. Yo creo que aunque él era chavito, seguramente le llegaban las noticias de lo que hacía Elías, de cómo puso a temblar a Acab, a Jezabel, a los profetas. Imagínate lo que pasó por su mente cuando ve que Elías viene, le tira el manto y lo llama. Había dicho, wow. Y sabe de alguna manera que Elías lo debe haber ido preparando, tú te vas a quedar en mi lugar. Y efectivamente él tiene la visión, ¿a qué me voy a enfrentar yo? A lo mejor en ese momento no sabía, por eso dijimos que al principio los dones los utilizó para mal. Pero él sabía efectivamente que se iba a enfrentar a reyes, que él iba a enfrentar situaciones muy complicadas. Y él dice, yo necesito el doble de lo que tú tienes, si no, no la voy a hacer. Esa visión a mí me sorprende. Es un chico como podría ser ahorita un chavito
que a lo mejor le preguntamos en la secundaria, ¿tú qué quieres ser cuando sea grande? Y te dice, yo quiero ser presidente de la República. No importa que sea un niño, él ya tiene en su mente una idea y a lo mejor va a trabajar por ella y va a estudiar lo que sea necesario y se va a meter. Y a lo mejor ahorita decimos, ay, estás loco. Bueno, pero un día lo va a hacer. Bueno, Eliseo sabía, un día yo voy a estar con los reyes y les voy a decir lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Pero él sabe, yo no lo voy a poder hacer. Necesito el doble de lo que tiene Elías y por eso lo pide. Y eso, hablando de nosotros, yo creo que a veces los cristianos somos muy tímidos cuando le pedimos a Dios y pensamos que Dios se va a sentir mal cuando decimos, Señor, quiero más de ti. Que Dios nos diga, no, mira, ya bástate con lo que te di, se me va a agotar, tengo mucha gente a la cual darle. No, Dios no es así. Dice que Él da su espíritu sin medida. Él nos quiere dar todo, así que quitemos la timidez, la pena y, Señor, yo quiero todo de ti. Bueno, muchos cristianos en lugar de pedir el doble, piden un cuarto, ¿no? Piden un octavo, o piden 5 pesos nomás ahí de... Sí, o hacen un pacto tonto, ¿no? Señor, concédeme esta y es la última vez que te pido algo. O sea, como si fuéramos a hacer a Dios pobre por lo Muchas que nos veces, da. sí. Pero eso es una mentalidad que vemos desde tiempos bíblicos. Sí. Señor, haz esto y te prometo que mato a la primera persona que se me cruce o te sacrifico esto. O sea, son cosas que Jesús o que Dios nunca nos pide, pero que nosotros en nuestra ignorancia no pedimos o pedimos equivocadamente, ¿no? Sí. Bueno, vamos con Esteban y con Marco porque tienen por allá otra pregunta. Aquí estamos. La siguiente pregunta que nos encantaría que pudieran responder es esta. Una frase muy famosa de la película Spider-Man es: todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. El día de hoy, ¿cuál sería nuestra gran responsabilidad como cristianos? La misión, como dice, ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos no va, como le hemos platicado, desde poder hablarle a alguien por primera vez de la Biblia, de poder usar un ejemplo bíblico para animarlo, desde poder orar por alguien para enjugar una tristeza, para que cambie su mentalidad, para ayudarlo a verlo de forma diferente. Recuerdo una vez una película precisamente en Jóvenes que puso Alex Medrano, en donde el personaje dice, ok, la vida cristiana no es solucionarte la vida, es verlo desde otro ángulo, lo que hace que te lleve a una solución. Entonces, tu primera responsabilidad sigue siendo esa, seguir a Cristo y hacer discípulos. Intentar, como tú decías, ser esa persona que influya y cambie la vida de todas las personas que puedas, y eso es lo mismo de ser discípulos. Esa frase me la llevo mucho de ti, me cambió como que el chip un poco. Muy bien. Yo también quisiera agregar esta parte en donde actualmente nosotros como generación millennial, Z, bueno, actualmente tenemos acceso a la información de una manera inimaginable como nunca antes se había pensado. Antes ibas a bibliotecas, el día de hoy nada más agarras el teléfono y ya está. Entonces, somos la generación más informada, pero no por eso la más enfocada. Y creo que eso conlleva una gran responsabilidad. Puedes tener tantas voces de tantas fuentes y no saber para dónde ir, no saber qué dirección seguir, no saber qué pasos tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la gran responsabilidad hoy día es que de todas estas voces y de toda esta información realmente me lleva al enfoque de lo que Dios quiere para mí. Bueno, yo quiero poner un ejemplo, una anécdota que me ocurrió cuando yo era pastor de jóvenes. Desde aquel entonces me acuerdo que hicimos una campaña que era Di no al aborto y fuimos a dar a la UNAM, fuimos a dar a la UAM y nos abrieron espacio en universidades y dije, esto lo tienen que ver los chicos de Calacuaya. Entonces les proyecté la película del grito silencioso del doctor Nathan Bettenson y me acuerdo que me mandó llamar el Consejo de Ancianos. No voy a decir el nombre del Consejo de Ancianos de aquel entonces, así que muchos ni los conocieron. y me dicen,
me sientan en la sala de juntas. Obviamente estaba el hermano Gonzalo, pues estaba todo el consejo de ancianos. Y me dicen, ya nos dijeron que estás poniéndoles pornografía a los jóvenes. Y ya, caray, ¿qué es eso? Entonces, pues vino el bombardeo, me regañaron, me tundieron. Y ya que los escuché, les pregunté, oigan, ¿y ustedes ya vieron la película? ¿Cómo crees? Me dijo uno de ellos. ¿Cómo crees que vamos a andar viendo eso? Le dije, perdónenme, ¿por qué no lo vemos? Y una vez que lo veamos, me dicen en dónde está la pornografía. Si nunca han visto esa película, lo único que proyecta es un ultrasonido, y en el ultrasonido, cuando meten las pinzas para cercenar al bebé, el bebé se defiende y abre su boca como gritando de auxilio, por eso se llama el grito silencioso, un video desgarrador. Y ese doctor, que era dueño de las principales clínicas abortivas en Estados Unidos, al ver eso renuncia y se convierte en un defensor de la vida. Y eso me deja ver cómo, poniendo este ejemplo, cuando uno tiene una autoridad, sea humana, una autoridad divina, cualquier cosa, uno tiene que actuar con responsabilidad, porque puedes hacer las cosas o para bien o para mal. En este caso que yo pongo, bueno, fíjense, el no haber visto la película hizo que muchos, o que el Consejo de Ancianos, que era la máxima autoridad, lo viera como un pecado. Cuando lo vieron, me dijeron, no, perdónanos, tienes nuestro respaldo. Y entonces entramos con más energía a defender el tema. Pero eso nos puede ocurrir a cualquiera, porque cuando tenemos un poder, sea divino o humano, en el trabajo o en cualquier otro lugar, uno lo puede utilizar o para bien o para mal. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender que tenemos una responsabilidad. Por eso, entre más el Señor nos da, un día también nos va a demandar y nos va a preguntar qué hiciste con todo lo que te di. Y eso va para absolutamente todos. Ahora, si tú dices, no, pero yo no quiero tener nada, entonces te convertirás como en el servidor que dice Jesús, que te dio las 10 minas o los 10 talentos, y que le diga, Señor, pues como tuve miedo, preferí esconderlos y no hacer nada con ello. A mí me gustó mucho cómo lo enmarcó Mike Mejía hace un par de semanas, que él decía, bueno, el cristiano tiene dos responsabilidades, o tiene que estar preparado para estas dos cosas, tanto para morir como para predicar. Y tiene que usar cualquier pretexto para darle a conocer a la gente el mensaje de salvación, y tiene que usar el ejemplo más simple y al parecer más tonto para de ahí sacar algo que le pueda ayudar a la gente a conectar con el Evangelio. Y bueno, eso creo que es parte de la responsabilidad que tenemos todos como cristianos, de tener que usar cualquier elemento, cualquier pretexto, cualquier cosa para poder hablar del mensaje de Jesús. Entonces, creo que serían parte de las responsabilidades y del poder que nos fue dado y que tenemos que entregar. Y como ahorita Ani comentaba, que me llama mucho la atención, y cómo ella lo habla, pero también lo practica, cómo debemos de nosotros los jóvenes aprovechar, nosotros los jóvenes, me siento bien raro diciendo eso, aprovechar. Tú eres un niño, yo no cumplo nosotros, años. Es que yo no cumplo años, yo solo me vuelvo más interesante, ¿ok? Con el paso del tiempo. Tenemos que aprovechar las plataformas digitales y las redes sociales para cumplir con nuestra labor, que es hacer discípulos. Y o sea, la pandemia, de las pocas cosas buenas que trajo, es que hizo que la iglesia se digitalizara, y así podemos llegar a más personas alrededor del mundo. Y como jóvenes debemos de ocupar la posición que podamos tener en las redes sociales para influenciar y dar enfoque, como Ani comentaba. El expresidente de Uruguay, Mujica, dijo precisamente eso, para nosotros ya no son nuestras herramientas, pero para ustedes los jóvenes sí, tienen que aprovechar las herramientas de hoy para poder preparar el mañana. Bueno, todos recordamos cómo ha ido el cambio de tecnología. Ustedes son jóvenes, pero cómo era la tecnología, nuestra tecnología de antes, ¿cuál era? Eran los cassettes. Sí. Después pasaron los CDs que había que comprar al final. Hoy uno se conecta en YouTube y ya puede ver la predicación. Hoy estoy
feliz de que los jóvenes pongan su talento con esto, los que estudian ciencias de la comunicación que vienen, los que estudian pedagogía, cómo pueden enfocar esto. Es parte de usar los talentos para poder hacer algo más, que es finalmente lo que hacen los superhéroes. Así es. Bueno, cada vez que cumples años escribes tu nuevo libro del año, ¿no? Bueno, tú que eres la enciclopedia. Así es la enciclopedia. Nuestro querido Miguel, Alfredo. Spider-Man, ahora sí, Spider-Man. Bueno, a ver, Spider-Man. tanto Spider-Man como Eliseo fueron llamados. Y leemos en Romanos, acá lo tengo, Romanos 11:29, que los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Eso quiere decir que entonces ni Eliseo ni Spider-Man pudieron haber renunciado al poder que se les fue dado. Y nosotros como cristianos podemos renunciar a lo que se nos está dado o no podemos renunciar a ello. Considero que puedes rechazarlo, pero no renunciarlo, porque ya es un regalo que Dios te dio. Cuando yo presenté a mis hijos, tuve la primera plática y como me dijeron, esto es un pacto de ustedes con Dios. Ustedes le van a pedir algo a Dios para sus hijos y Dios va a decir, hecho. Entonces tú puedes renegar, puedes dar la vuelta, pero no puedes renunciar a esto. Me voy a ir muy mal. ¿Cómo se llama que estuvo 3 días en la ballena? Jonás. Jonás, ¿qué hizo? Jonás intentó huir, Jonás intentó irse a otro lado y de todas maneras pasó lo que pasó. Y retomemos otras de las pláticas con Esther. ¿Qué es lo que le dijo Mardoqueo a Esther? Si la salvación no viene de ti, vendrá de alguien más. Pero Dios va a estar presente y el regalo existe y existirá. Sansón incluso, retomando el asunto, no se lo quitó. Como hablamos, el pelo era un símbolo que Sansón decide romper, pero Dios no lo rompió, al grado de que cuando volvió a crecer y volvió a formarse ese símbolo, Dios le concedió que pudiera seguir. Claro. Súper interesante. Considero que esa pregunta va relacionada con los dones y talentos. Cuando Dios nos da a cada uno, es conforme a Dios, el Espíritu Santo, que decidió darnos conforme a nuestras capacidades. Y realmente, más que renunciarlo, no podríamos renunciarlo como bien lo estábamos hablando. Podemos inhabilitarlo, eso sí, que ya no lo dio como un regalo de Dios para cada uno, pero no podemos renunciarlo. Lo tenemos con nosotros, es algo con lo que nacimos. Dios nos diseñó de esa manera, pero sí podemos deshabilitarlo, como no usarlo, no darle ese potencial, no multiplicarlo. Eso sí. Adelante, Eric. Igual creo que está muy relacionado con una de las preguntas de la Calatrivia, donde de ser un héroe bíblico, por así decirlo, pasó a ser un villano y el don no fue quitado. Y ya. Sí, bueno, yo quiero poner un ejemplo también de un caso real que nos ocurrió hace varios años. Me acuerdo de un joven, unos 20 y pico de años, que era extraordinario. Él hablaba a la gente de Cristo y los hacía llorar y arrepentirse. Se casa, tiene sus hijos y un día uno de ellos muere por alguna situación determinada. Él se enojó con Dios y dijo, no vuelvo a hablar de ti. Y como tú dices, los dones, o como dice Romanos, son irrevocables. Porque él pasó mucho tiempo, pasó de todo. Finalmente un día se dio cuenta que era una necedad culpar a Dios. Y cuando él decide, quizás se va a escuchar mal lo que voy a decir, pero fue una acción en su corazón, perdonar a Dios porque su hijo se fue. Y le cae el 20 de que Dios no le tenía que dar cuentas a él, que Dios no tenía que pedirle permiso, porque al final de cuentas nuestra vida le pertenece a Dios. Y él decide aceptar esa realidad y dice, Señor, perdóname, he sido un necio, un tonto, esto y lo otro. Y regresa el don en él de hablar de Cristo y de llevar a la gente al arrepentimiento. Sí, adelante. Que lo tenía dormido, como dicen, y sí, se puede tener inhabilitado. A lo mejor uno dice, no lo voy a usar, no voy a hablar, pero el don ahí está. Y tristemente yo creo que hay mucha gente que a lo mejor sin vivir situaciones tan dramáticas o tan extremas como la de este chico que les platico, tiene el don dormido. Hay gente que hace 0 por servir al Señor, hace 0 por vivir más allá de lo posible.
Pues bueno, finalmente, como dicen, está el ejemplo de que ser un superhéroe no te salva de pasar malas experiencias. Claro. Spider-Man es alguien con quien todos podemos identificarnos. Spider-Man es alguien que tiene problemas con la renta, que tiene problemas para pagar la universidad, que tiene problemas para llegar a fin de mes. Para hablarle a la chica que le gusta, ¿no? Y a pesar de eso, sigue cumpliendo algo. Y que es una cosa que también hay que admirar de Spider-Man. A ver, Spider-Man no es el que le hablan porque viene Galactus o viene la gran amenaza del universo. Me gustó cómo lo dijo. Spider-Man va por los robos, va por los secuestros, va por algo tan simple como me robaron mi bolso y el celular. No hay acción chica. Y hay en una caricatura, esto no aparece en estas caricaturas que están ya de Marvel y Fox. Ahora ponen al Capitán América con Spider-Man y hay un momento en que él le dice, ¿por qué confías en mí? Dice, porque he hablado con la gente a la que has ayudado, hablo con los policías, hablo con los bomberos. No hay uno solo que hable mal de ti, haces lo que haces sin esperar nada a cambio, no tengo por qué creer todo lo malo que están diciendo de ti. Entonces alguien que a pesar de que hablan mal de él, todos vemos y conocemos a Jonah Jameson, y es el poder de los medios o la idea general que va en contra de lo que realmente hace. Y el punto, como dijeron hoy, no desperdiciar a alguien. ¿Qué es lo importante? Ahora sí, el conocimiento enciclopédico. A ver. Sentí mucho. Spider-Man surge en el 69. ¿Qué es lo que ocurre en el 69 a nivel mundial? Está levantamiento de la juventud. Entre 68 y 69 sabemos lo que ocurrió en México, pero esto fue un movimiento que se dio en diferentes lugares. Entonces Stan Lee lo que llama hay una juventud fuerte que se está levantando. Quiero hacer un personaje joven que levante precisamente la fuerza de una generación. Alguien que a pesar de las limitaciones, soy tímido, en su caso soy huérfano, puedo hacer algo más allá, pero lo hago porque tengo una decisión y una convicción de hacerlo. ¿Por qué lo decide Spider-Man? Eso podemos platicar. hay muchas razones. ¿Algún otro dato que nos quieras compartir? Sí, de la enciclopedia? el tema de cómo es que, finalmente, cómo es que Spider-Man toma y dicho de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No se lo dice porque el tío Ben supiera lo que había pasado. Lo decía porque él era una persona muy inteligente. Lo pueden ver en las películas cómo él arma cosas, es muy dotado para la ciencia, incluso en los cómics posteriormente llega a ser un doctorado. No lo hace en una primera instancia porque le faltó dinero, toda una serie de cosas, pero él es brillante y él hablaba de responsabilidad con eso. ¿Qué ocurre? Desafortunadamente es cómo pierde el hombre araña al tío Ben. Pues lo pierde. Cuando él tiene su don, lo primero que hace es quiero tener dinero. Él se mete a un evento de luchas. Sí. Entonces, en ese evento, era el que pueda durar con el luchador 10, 15 minutos. Perfecto. Entonces, él lo que hace es durar 7 porque lo derrota. Entonces dice, vengo por mi premio. No le dan el premio completo. Entonces, él se siente enojado, está defraudado. ¿Qué ocurre? Un ladrón roba la taquilla, roba el premio, va corriendo al ascensor y el promotor que lo engañó le dice deténganlo, y lo que él hace es darle el paso, porque dijo no es un problema mío. Tiempo después hay un robo en casa y Ben muere por este ladrón y él dice si yo hubiera detenido, si yo lo hubiera hecho, hoy mi tío estaría aquí. Y ese es cuando él entiende la parte de un poder conlleva una gran responsabilidad. Puedo hacer algo, tengo que hacerlo. Y esa ha sido la fuerza que lo ha llevado a todo. Lo desalojan de su casa, ha pasado por tormentos del pasado, traición de sus amigos, y aún así sigue adelante. Wow. Bueno, incluso aquí tenemos el Spider-Man negro, ¿no? Cuando de repente se mete ahí a circunstancias y a cosas que también podemos aprender en la Biblia, que nos estamos empezando a convertir en villanos, ¿no? Tocamos fondo, como la historia que comentaste, y bueno, luego renuncia a esto y regresa a su traje original y se deja con la mentalidad dañada o equívoca que tenía, ¿no? Sí. Entonces,
tenemos mucho para aprender también de los superhéroes. Ya estamos sobre tiempo y me gustaría que nos dieran algún comentario final, tanto Eric como Annie, acerca del héroe, del superhéroe que les gusta, bíblico, de cómic, y con eso podríamos irnos despidiendo. Primero las damas. Muchas gracias. Pues en realidad esto de los personajes, hablando de Hawkeye, él hablaba y él tenía una frase que era la siguiente. Decía, ok, la ciudad está flotando y yo tengo solamente flechas y un arco. Nada de esto tiene sentido, yo volveré a salir a luchar porque es mi deber. Entonces, algo que me encanta de Hawkeye es como frente a una guerra, frente a una lucha, frente a cualquier tipo de, no sé, tentación, circunstancia difícil, tú puedes enfrentarte a eso y decir, yo tengo, eso es con lo que cuento, este don, ese talento, y voy a servir a otros. Entonces, algo que retomo de este personaje, pero también de Eliseo y de Josué, es que fueron una pauta para su generación y que con lo que tenían servían. No estaban como, ay, es que me falta mucho para ser como, ¿no?, mi predecesor, para ser como Moisés, para ser como Elías, ¿no? Me falta mucho y a ver cuándo sucede. Realmente ellos tuvieron en su corazón ser preparados, ser moldeados, servir con lo que tenían, con lo que eran capacitados, ser discipulados, ser una pauta para su generación y así poder servirles y liderarlos. Una cosa que yo me llevo mucho de la predicación de hoy es usar lo que tenemos en nuestras manos y en nuestra casa. Nunca esperar a iniciar un nuevo proyecto, una idea, a que la situación esté perfecta, porque seamos honestos, nunca va a estar la situación perfecta. Nunca vamos a tener todo lo que queremos, nunca vamos a tener todo lo que necesitamos materialmente hablando. Así que algo que me llevo es tomar acción de nuestros planes, obviamente de preferencia los planes de Dios, que se confirme, pero de nuestros planes con lo que tenemos y empezar a tomar acción en todo. Y otra cosa que quiero comentar antes de que esto se acabe, las malas lenguas son malas por algo. Así que solo lo dejo eso sobre la mesa. No fueron 500, son 250 figuras, por 250 favor. nada más. Les voy a enviar foto para que lo pongan. Bueno, ¿Cuál fue tu personaje favorito, Eric? De la serie me llevo varios. El de la mujer invisible que hace que las cosas sucedan. Esa frase se me pegó mucho, me llamó mucho la atención. Y el del Mandalorian también estuvo bueno. Muy bien, qué bueno que les gustó. Tú, Anita, ¿cuál fue el personaje que más te gustó? Voy a decir la Mujer Maravilla. También estuvimos en ese transcurso y Hawkeye. Ellos son mis personajes favoritos. ¿Y tú, Alfredo? A ver, ¿qué te dejé al final porque eres el veredicto final. Señora enciclopedia. ¿Qué nos puedes compartir que has aprendido de los superhéroes que has podido aplicar a tu vida? Ya nos contaste lo de tu papá. ¿Y cuál ha sido tu Lo que tenemos que aprender de los superhéroes, entendamos su origen, qué fue lo que hizo y por qué mis personajes favoritos son el Hombre Araña y Batman. Tienen consideraciones muy humanas. En el caso de Batman, no tiene superpoderes, pero tiene una disciplina. Y como cuando lo tuvimos, es nunca me rindo. Ese es mi gran superpoder, eso es lo importante de Batman. Ahora platicamos de Spider-Man, no importa que las cosas estén en contra, hay que hacer lo correcto porque es lo correcto. Entonces, ¿qué podemos aprender? Estos dos personajes surgen a partir de una tragedia. Entonces, fue una decisión personal, no dejar que esa tragedia controlara su vida en forma negativa, sino que lograron aprender de esa experiencia para ir hacia adelante. En el caso de estos dos personajes es, ¿por qué lo hago? Porque no quiero que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tu superhéroe favorito de esos dos entonces? ¿Spider-Man y Batman? Los dos. Los dos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo sé que tú te encontraste con no es superhéroe, pero te encontraste con un autor también que llegaste a admirar. ¿Cómo se llamaba? Stan Lee. Stan Lee. Y aunque nos hubiera gustado que tuvieras una plática con él y preguntarle varias cosas, pues ya no es posible porque Stan Lee falleció hace un par de años.
Pero mira, hace un par de meses me invitaron al Campus Avengers a la inauguración. Wow. Me regalaron esta bolsita. Y yo sabiendo lo que venía y sabiendo que Stan Lee es uno de los, y aparte es judío, Stan Lee, Era judío, sí. y uno de los grandes escritores y un cuate con una mentalidad también, como lo dijiste, yo voy a darle una sopa de su propio chocolate, una cuchara de su propio chocolate al mundo para que conozcan y adoren a los superhéroes o a personas judías. Mira, te compré, me gustan mucho las figuras. Yo aquí tengo una de las figuras que también tú me compraste hace muchos años. Está genial. Está genial. Pero mira lo que yo tengo para ti hoy. Una figura de colección. Wow. Un Stan Lee. Y precisamente el superhéroe favorito de Stan Lee era Spider-Man. Y fue su superhéroe favorito. Fue su superhéroe favorito. Aquí está una breve reseña de Stan Lee. Es una edición especial de 8 pulgadas, una figura de colección, una figura de acción de Stan Lee. Y bueno, pues como fin de esta serie de superhéroes te quiero entregar a nombre de toda la gente que te estuvo escuchando durante esta serie de los superhéroes. Bueno, pues ahí ahora tú tienes al autor de muchos de los héroes que sin lugar a dudas que fue un genio, saber plasmar la personalidad de gente de la Biblia para crear superhéroes que todo mundo admirara, mis respetos. Bueno, pues ahora tienes una figura más a tu colección. Muchas gracias. Realmente ahí lo voy a tener en mi mueble donde tengo todos mis recuerdos. Bueno, ya tenemos el cuadro que nos hizo favor de pintar el buen Charlie. Ahora tenemos a Stan Lee. Y gracias, muchas gracias, hijito. Y también los superhéroes que nos regalaron algunas personas que nos fueron trayendo a lo largo de la serie. Y yo creo que nos quedamos con la idea de que si hubo niños, adolescentes y jóvenes o aún adultos que por curiosidad dijeron, ¿y qué tiene que ver un superhéroe con la Biblia? Y eso los conectó y los hizo leer la Biblia. Yo me quedo con eso, porque finalmente ese era el propósito, ¿no? Acercar a una generación con la palabra de Dios. Y alguien me dijo, pero tenemos que ver a Jesús, no a los personajes. Sí, pero yo creo que los personajes Dios los dejó anotados en la Biblia para darnos lecciones humanas, tan humanas como la de Spider-Man, que no tenía ni para pagar la renta, y que a veces nosotros nos identifiquemos. ¿Cuántos de nosotros a veces no hemos tenido ni para pagar la renta o para llenar el refrigerador? Nos quedamos sin ingresos o tenemos un problema con que un tío o algún pariente nuestro, y somos humanos y tenemos lo mismo. Así que gracias por esta figura, gracias porque realmente fue un excelente regalo. No tuvimos Stan Lee en persona, pero bueno, lo tenemos aquí en figura de acción. En figura de acción. Gracias. Bueno, pues vamos entonces con Esteban y con Marco para que ellos nos ayuden a despedir esta transmisión. Pues bueno, muchísimas gracias. Excelente conversación. Muy buena, muy buena. Y te quiero agradecer a ti que estás conectado ahorita, que sigues ahí comentando, dejando tu like, compartiendo este en vivo. Y también te quiero animar a que si estás viendo esto y no viste la predicación, las 2 predicaciones de la mañana, que vayas a verlas, vayas a compartirlas y que sigamos aprendiendo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias por conectarse. Nos vemos esta semana en el evento de niños y en unos días también, en la siguiente semana, en Mi Destino Amarte. Gracias, bendiciones, bye.